La cámara estaba encendida. Las luces del salón generaban ese calor artificial que no perdona nada en un rostro humano. Detrás del podio, una mujer de 36 años se inclinó hacia el micrófono como quien se acerca a una confesión. Llevaba un vestido negro que ya había usado en las 2 conferencias anteriores. Tenía los ojos rojos. Nadie le pidió que explicara por qué el rímel no se había corrido, por qué las lágrimas llegaban con la precisión de un reloj, por qué entre sollozo y sollozo encontraba el aire para completar las oraciones. Lorena Vargas tomó aire antes de hablar. Los reporteros llenaban el silencio como quien espera algo que ella todavía no había dado. 30 años antes, alguien le había dicho que el mejor actor no es el que llora, sino el que convence a la audiencia de que el llanto es involuntario. Ella no necesitaba que nadie le explicara eso. Mañana se cumplen 2 semanas, dijo. Su voz se quebró en la segunda palabra, exactamente donde lo había ensayado. 2 semanas desde que encontraron a mi esposo en la cochera de nuestra casa. Hizo la pausa que ya conocía, la pausa que producía el efecto exacto que necesitaba. 30 segundos después, las imágenes de ella al micrófono estaban en todos los noticieros del país. Lloraba, nombraba a su esposo, pedía justicia. Ningún periodista preguntó por qué, en medio de su dolor, tenía la compostura para dar una conferencia de prensa completa, con puntos numerados sobre los hechos que ella misma había preparado. Eduardo Vargas tenía 41 años cuando lo encontraron boca abajo junto a su Subaru Outback gris, en la cochera de la casa que compraron en la colonia La Loma, cuando todavía era una zona que nadie llamaba residencial. Era propietario de una empresa de distribución de materiales de construcción que tenía 11 años operando con el mismo proveedor, la misma flota de 7 camionetas con las que había comenzado y la misma oficina en la calle Varsovia, en un edificio que él mismo había diseñado para que pareciera más grande de lo que era. La empresa se llamaba Vargas Materiales. Era un nombre que funcionaba en la señalética y en los documentos contables. En el registro público de comercio aparecía como Vargas Distribuciones S.A.D.C.B. Eduardo había elegido la forma jurídica correcta, los permisos en orden, las contribuciones puntuales. Era un hombre que entendía los números como entendía las distancias, todo medido, todo contabilizado, todo con un lugar específico donde pertenecer. Lorena Vargas tenía 36 años. Había sido profesora de matemáticas en una secundaria pública antes de casarse. Había dejado el trabajo cuando nació su hija, Martina, que ahora tenía 6 años y dormía en la habitación del fondo cada vez que la casa se llenaba de periodistas. Martina no entendía por qué había tantas personas dentro de la casa. No entendía por qué su mamá lloraba frente a las cámaras, pero no lloraba cuando las cámaras se apagaban. Martina no tenía edad para entender que esa era la diferencia entre un espectáculo y una persona. Eduardo y Lorena se habían conocido en una fiesta de fin de año organizada por la Cámara de Comercio local. Él habló de sus camionetas. Ella habló de los números que describían su flota. Se rieron. 3 meses después estaban casados. 6 meses después nació Martina. 11 años después Eduardo estaba muerto, y Lorena era la cara visible de una tragedia que ella misma había construido. La versión que Lorena contó después de la muerte de Eduardo era limpia. No tenía fisuras visibles. Eduardo tenía un socio en el negocio, Alberto Fuentes, con quien había tenido problemas recientes por una inversión que Alberto no había devuelto. Eduardo le había dicho a Lorena que Alberto lo había amenazado. Eduardo tenía miedo. Eduardo le había pedido que no dijera nada hasta resolverlo. Eduardo no alcanzó a resolverlo. Alberto Fuentes tenía 44 años. Llevaba 17 años en el negocio de Eduardo. Empezó como chofer, luego se convirtió en socio minoritario cuando Eduardo decidió que necesitaba a alguien de confianza para las entregas en la zona norte. Tenía el 30% de la empresa. No tenía participación en las decisiones grandes. No tenía firma autorizada en la cuenta principal. No tenía escritorio propio. Era socio, pero a la manera en que alguien es socio cuando el fundador necesita que crea que el negocio es compartido, sin darle las herramientas para operar como un socio real. Eduardo lo sabía. Alberto también lo sabía. Durante años habían operado en ese acuerdo tácito, sin que nadie lo nombrara,
sin que nadie lo pusiera en un documento, sin que nadie lo llevara a un notario. Era el tipo de arreglo que funcionaba hasta que algo lo rompía. Algo rompió este. Lo que Lorena presentó como prueba de la amenaza era una conversación de WhatsApp del 3 de marzo, exactamente 14 días antes de la muerte de Eduardo. Eduardo le había mostrado el teléfono a ella la noche anterior a su muerte, según su declaración. El mensaje decía textualmente: «Ya no me pidas más tiempo. Si no me pagas, ya sabes lo que sigue». No había contexto anterior en la captura. No había hilo completo. No había respuesta de Eduardo visible. La amenaza flotaba en un vacío conversacional que nadie explicó en la conferencia de prensa. Nadie preguntó por qué Eduardo no había respondido, por qué la conversación terminaba ahí, por qué el mensaje estaba capturado como imagen y no como hilo. La Fiscalía Estatal tomó el caso en las primeras 48 horas. Los detectives interrogaron a Alberto Fuentes en la comisaría de la zona centro. Lo interrogaron 3 veces en 11 días. En la tercera entrevista, Alberto dijo algo que ninguna de las versiones oficiales mencionó después. Dijo que Eduardo le debía a él, no al revés. Dijo que había prestado 80,000 pesos 4 meses antes de la conversación del mensaje, cuando la empresa pasó por un problema de flujo de caja en septiembre. Dijo que Eduardo se había comprometido a devolvérselos en enero. Dijo que nunca lo amenazó. Dijo que el mensaje que Lorena mostró como evidencia era una conversación fuera de contexto, editada en su secuencia original, con el timestamp manipulado. Nadie le creyó a Alberto. La viuda lloraba en cada conferencia. El socio tenía una deuda reconocida por ambas partes, o al menos eso parecía. El mensaje existía con el timestamp del 3 de marzo. La amenaza estaba ahí, negro sobre blanco, en una pantalla que cualquier reportero podía fotografiar. Alberto Fuentes fue detenido el 22 de marzo, 19 días después de la muerte de Eduardo. La orden de captura fue firmada por un juez que tenía ante sí un expediente de 47 páginas. Ninguna de esas páginas contenía análisis de los metadatos del mensaje. Ninguna contenía registro de llamadas entre Alberto y Eduardo en las semanas previas. Ninguna contenía la transcripción completa de la conversación de la que el mensaje supuestamente formaba parte. Ninguna incluía los registros contables de Bargam Materiales. El juicio contra Alberto Fuentes comenzó el 7 de septiembre, 5 meses después de la detención. Fue un proceso largo, con demasiados testigos, demasiadas audiencias reprogramadas, demasiados documentos que llegaban con semanas de retraso. Lorena Vargas declaró como testigo principal de la acusación. Había preparación para su testimonio. Había ensayado las respuestas con un asesor que la fiscalía le había recomendado. Había repasado los momentos clave de la relación entre Eduardo y Alberto hasta que pudiera recitarlo sin titubeos. Había estudiado cómo estar sentada, cómo mirar al jurado sin sostener la mirada demasiado tiempo, cómo llorar sin que pareciera ensayado. Lorena se sentó en la silla de los testigos el 14 de septiembre. Llevaba el mismo vestido negro, los mismos ojos, la misma compostura que el público ya reconocía de las conferencias de prensa. Declaró durante 4 horas. Dijo que Eduardo le tenía miedo a Alberto. Dijo que Eduardo le había pedido que no confiara en él. Dijo que la noche del 17 de marzo, Eduardo salió de la casa agitacionado porque había recibido una llamada de Alberto. Dijo que 40 minutos después lo encontraron en la cochera con un traumatismo cráneoencefálico que los paramédicos no pudieron estabilizar. El abogado de Alberto pidió 20 minutos antes de su contrainterrogatorio. Los tomó. Cuando volvió, empezó con algo que la sala no esperaba. Preguntó a Lorena por qué el mensaje del 3 de marzo estaba truncado en la versión que ella había entregado a la fiscalía. Preguntó por la conversación completa. Preguntó quién había editado la secuencia antes de entregarla. Preguntó por qué la captura de pantalla no incluye el encabezado con la hora completa del mensaje original, solo la fecha. Lorena dijo que no lo sabía. Dijo que así lo había recibido. Dijo que ella solo presentaba lo que tenía. Dijo que Eduardo le había mostrado el mensaje en el teléfono y ella lo fotografió con su propio celular. El abogado de Alberto pidió entonces los registros financieros de la empresa, los movimientos bancarios de las cuentas corporativas y las pólizas de seguro vigentes a nombre de Eduardo Vargas.
La solicitud fue aprobada por el juez. Los documentos llegarían en 3 semanas, dijo el oficial del tribunal. Los documentos llegaron en 5 semanas, con una nota que decía que el banco necesitaba tiempo adicional para procesar la solicitud. Lo que nadie sabía en esa sala era lo que pasaba en un juzgado penal de otra ciudad, a 400 kilómetros de distancia, donde se tramitaba un caso de fraude unrelated, un caso sobre una red de facturación falsa que operaba desde un despacho contable registered como Servicios Integrales MZ. La orden de cateo fue firmada en agosto. Los teléfonos incautados pertenecían a 2 contadores y a una mujer que neither ellos ni su nombre tenían nada que ver con el caso Vargas. Esa mujer se llamaba también Lorena Vargas. El teléfono de la Lorena del caso contable fue abierto el 3 de octubre. Su contenido no tenía relación con el fraude que se investigaba. Su contenido tampoco tenía relación con Eduardo Vargas, o al menos eso parecía al principio. Su contenido sí tenía relación con alguien que había pagado una deuda en efectivo, en un banco, 2 días después de la muerte de Eduardo, con la firma del beneficiario modificada en el sistema, con una trampa operativa en la póliza de seguro de vida que nadie había detectado todavía. Los detectives que revisaban el teléfono de la otra Lorena Vargas encontraron algo inesperado. En el historial del teléfono de esa mujer, entre contactos sin importancia, había un número registrado como M, que aparecía con 17 llamadas en los últimos 3 meses. Las llamadas más recientes eran del 17 de marzo, entre las 9 de la noche y las 10:15, el mismo rango horario en que Eduardo Vargas murió en la cochera de su casa. Los mensajes de texto del contacto M eran los siguientes. El primero, enviado a las 21:47 del 17 de marzo. Ya está hecho. El segundo, enviado a las 22:03. Espera 3 días antes de volver. El tercero, enviado 4 días después. No me llames hasta que todo esté tranquilo. El análisis de los mensajes del contacto M en el teléfono de la Lorena que conocíamos, la viuda, la que lloraba en las conferencias de prensa, la que testificaba contra Alberto Fuentes, mostraba algo que la defensa de Alberto nunca había podido demostrar en 5 meses de juicio. Los mensajes existían. Las horas coincidían con el rango de muerte de Eduardo, y lo que decían no era ambiguo para nadie que leyera sin intención de interpretar. Ya está hecho no era una frase que alguien envía a un exnovio la noche que su marido aparece muerto en la cochera de su casa. Espera 3 días antes de volver. No era una instrucción que necesitara un exnovio para desaparecer. Y no me llames hasta que todo esté tranquilo. No era el lenguaje de alguien que no sabía que algo iba a pasar. Era el lenguaje de alguien que sabía exactamente qué iba a pasar y cuándo iba a pasar. El juicio contra Alberto Fuentes se detuvo el 17 de octubre. No fue un receso técnico, fue una suspensión formal mientras la Fiscalía revisaba evidencia que, según el escrito presentado al juez, acababa de llegar a su conocimiento y que tenía potencial para alterar sustancialmente la dirección del caso. El escrito no decía qué era la evidencia, no hacía falta. En el pasillo del juzgado, Alberto Fuentes se quedó quieto por primera vez en 7 meses. Su abogado lo sostenía del brazo, no dijo nada, no tenía que hacerlo. La expresión en su rostro era suficiente. Lorena Vargas fue llamada a declarar de nuevo el 29 de octubre. Esta vez no lloró. Esta vez entró con un abogado que no había estado presente en ninguna de las audiencias anteriores del juicio contra Alberto. Esta vez, cuando le preguntaron sobre el contacto M, dijo que quería declarar en silencio. Su abogado se lo anunció al juez. El juez lo permitió, aunque la fiscal objected. El derecho a guardar silencio estaba en la Constitución. Nadie podía quitárselo. Lo que siguió fue un segundo juicio. Este no era sobre Alberto Fuentes. Este juicio era sobre Lorena Vargas. Y en este juicio, la fiscalía no tenía a una viuda llorando en un podio. Tenía a una sospechosa, sentada en la banca de los acusados, mirando al frente, con la mandíbula apretada, procesando cada palabra que se decía en la sala como si fuera un dato que todavía podía usar. La evidencia que se presentó era de naturaleza diferente a la que se había discutido en el juicio anterior. Ya no era solo el mensaje del 3 de marzo, que ahora los peritos confirmaban como manipulado en su secuencia temporal, con el timestamp insertado manualmente.
Ya no era solo la acusación de que Alberto debía dinero. Era la póliza de seguro de vida de Eduardo Vargas, suscrita 11 meses antes de su muerte, con Lorena como beneficiaria exclusiva, con un capital de 2.400.000 pesos que la empresa había estado pagando como parte de un paquete de beneficios para los directivos. Era también el préstamo de 80.000 pesos que Alberto nunca había devuelto, porque Eduardo nunca le había pedido que lo hiciera, porque en los registros contables de Vargas Materiales ese préstamo nunca existió como operación formal. Era un acuerdo entre dos hombres que se conocían hace años, hecho con un apretón de manos, sin embargo de papel, sin embargo de transferencia bancaria que lo documentara. La única prueba de que existía era la palabra de Alberto contra la palabra de Eduardo, y Eduardo ya no podía hablar. Era el informe pericial que determinó que el golpe en la cabeza de Eduardo no era compatible con una caída. Según el perito de la fiscalía, la trayectoria del impacto, la profundidad de la herida y la ausencia de signos de defensa en las manos de Eduardo indicaban que el golpe había sido asestado por alguien que se encontraba detrás de él, sin que Eduardo lo viera venir. El perito dijo algo que la sala recuerda hasta hoy. Dijo que Eduardo no cayó, Eduardo fue golpeado, y alguien lo sostuvo después para que pareciera que había caído. Era también el mensaje de las 21:47, el de las 22:03 y el del cuarto día después de la muerte. Lorena Vargas guardó silencio durante las primeras 6 audiencias del segundo juicio. No declaró. No respondió preguntas. Su abogado presentó la teoría de que los mensajes habían sido sacados de contexto, que el contacto M era efectivamente un exnovio con quien tenía una relación que prefería no detallar, que ya está hecho se refería a una ruptura que habían tenido esa misma noche y no a un asesinato, que espera 3 días antes de volver tenía que ver con que Martina estaba en casa de los abuelos y ella necesitaba espacio. El jurado escuchó, el jurado no creyó. La trampa se cerró cuando el contacto M fue identificado. Se llamaba Marcos Díaz. Tenía 39 años. Había sido novio de Lorena antes de Eduardo. Habían terminado 2 años antes de que ella conociera a su futuro marido. Había trabajado como cuidador de caballos en una propiedad rural a las afueras de la ciudad. Tenía un registro limpio, sin antecedentes, sin vínculos con redes criminales. No tenía conexión con Alberto Fuentes. No tenía motivo para querer a Eduardo muerto. Tenía en cambio un mensaje de texto de fecha 16 de marzo, exactamente un día antes de la muerte de Eduardo, enviado por Lorena. Decía textualmente: «Mañana en la noche, necesito que vengas a la casa, es importante, ven por la entrada lateral». Marcos Díaz declaró el 12 de noviembre ante un tribunal que estaba lleno. Declaró durante 2 horas y 40 minutos. Dijo que Lorena lo había llamado la noche del 17 de marzo. Dijo que llegó a la casa a las 9:20, por la entrada lateral como ella le había pedido. Dijo que Eduardo estaba en la cochera. Dijo que Eduardo estaba en el suelo cuando él llegó. Dijo que estaba vivo pero no estaba consciente. Dijo que Lorena estaba junto a él y que tenía un objeto en la mano que no supo identificar porque no quería mirarlo. Dijo que ella le pidió que la ayudara a mover el cuerpo hacia el automóvil para que pareciera una caída. Dijo que se negó. Dijo que ella sacó un sobre con dinero de su bolsillo y se lo dio. Le dijo que eran 20.000 pesos. Le dijo que si no lo hacía, ella iba a decir que él era quien estaba en la casa esa noche. Marcos dijo que tuvo miedo. Dijo que lo hizo. Dijo que después se fue por la entrada lateral, como había llegado. Dijo que no supo que Eduardo había muerto hasta 3 días después, cuando escuchó las noticias en la radio. La defensa de Lorena intentó desacreditar a Marcos durante el contrainterrogatorio. Dijo que tenía motivos para inventar, que cobraba una deuda vieja, un resentimiento personal, que la relación entre ellos había terminado mal y que Marcos había intentado volver varias veces sin éxito, que todo lo que declaraba era venganza disfrazada de colaboración con la justicia. El juez preguntó entonces algo que cambió la sala de manera permanente. Preguntó si Marcos había hablado con la fiscalía antes de ser llamado como testigo en el juicio. Marcos dijo que sí. El juez preguntó quién lo había contactado primero. Marcos miró a la fiscal. Dijo que había sido ella, directamente, que la fiscal lo había localizado a través del registro de llamadas del teléfono de Lorena y que le había ofrecido protección legal a cambio de su declaración completa.
Marcos Díaz era un testigo de la fiscalía. Eso lo hacía vulnerable bajo la ley de credibilidad de testigos. Pero la fiscal tenía algo que Marcos no podía negar, algo que ningún abogado de la defensa podía rebatir con éxito. Los 20,000 pesos que Lorena le había dado a Marcos figuraban en el extracto bancario personal de Marcos, depositados en su cuenta de ahorro el 19 de marzo, 2 días después de la muerte de Eduardo. El origen del depósito estaba identificado en los registros del banco. Venía de una cuenta a nombre de Lorena Vargas, debitada en un cajero automático de la colonia La Loma la misma noche del 17 de marzo a las 23:07. El veredicto llegó el 4 de diciembre. El jurado deliberó durante 9 horas. 9 horas para decidir que una persona que había pasado 7 meses construyendo una mentira iba a pasar el resto de su vida pagándola. Cuando el juez leyó la decisión, cuando las palabras culpable empezaron a fillar la sala, Lorena Vargas no miró a nadie, miró al frente, con la mandíbula apretada, como quien ya vio esto pasar antes de estar aquí, en una vida que no es esta, en un juicio que no es este, en un día que parece rehearsal de algo que ya sabía. Culpable de asesinato en primer grado, culpable de fraude a la aseguradora, culpable de manipulación de evidencia. La sentencia sería leída 2 semanas después. 19 años era la petición de la fiscalía, más el tiempo adicional por los cargos de fraude. Alberto Fuentes fue exonerado oficialmente el mismo día del veredicto contra Lorena. Salió de la prisión preventiva después de 7 meses, con un expediente limpio, pero con una reputación que tardaría años en reconstruirse. Había perdido su 30% de Bargán Materiales, porque Eduardo ya no estaba para confirmar el acuerdo verbal. Había perdido meses de su vida en una celda de 3x4. Había perdido la presunción de inocencia en el Tribunal de la Opinión Pública, donde la versión de la viuda llorona había circulado lo suficiente como para quedarse grabada en la memoria colectiva. En la última conferencia de prensa que dio antes de ser llamado para testificar en el juicio contra Lorena, Alberto Fuentes Standing, frente a los periodistas que habían cubierto el caso desde el principio, no lloró como Lorena había llorado. No pidió justicia, no atacó a nadie. Miró a la cámara y dijo 3 palabras que la sala recordó completas. Dijo: fui el equivocado. Después se dio la vuelta y se fue. No miró atrás. No respondió preguntas. No necesitaba hacerlo. Roberto Mendoza, el exagente de la Policía Ministerial de Jalisco, que le había dado a Ernesto Ríos su historia fundacional, habría dicho lo que siempre decía cuando le pasaba un caso que no cerraba en el primer intento. El expediente no miente, Ernesto, la gente sí, pero al final el expediente gana. Roberto tenía razón. Llevaba 6 años sin que nadie pudiera probar lo contrario. Ernesto Ríos cerró el expediente a las 11:47 de la noche del 4 de diciembre. Había verificado cada fecha, cada folio, cada declaración del juicio oral. Todo estaba confirmado. Los documentos estaban archivados en la carpeta que llevaba el nombre del caso. La historia estaba completa, cronológicamente verificada, con las fuentes cruzadas, con los números de expediente en cada punto donde la memoria podía fallar. Todo estaba listo. Roberto Mendoza habría aprobado. Habría dicho que este era el trabajo, que esto era lo que importaba, que alguien tenía que quedarse con los documentos cuando los demás se iban a casa, que alguien tenía que leer los folios que nadie más leía, que alguien tenía que findicar la diferencia entre lo que se decía en la conferencia de prensa y lo que decía el expediente real, que alguien tenía que hacer ese trabajo y punto. Roberto tenía razón.